Estimados estudiantes, para terminar nuestro segundo bimestre vamos a hacerlo con un repaso bimestral que concierne a dos capítulos, el capítulo de enlaces y el capítulo de nomenclatura inorgánica. Vamos a ver en cuanto a los enlaces. En cuanto a los antecedentes, hemos estudiado los aportes de Walter Cosell, ¿no es cierto?, de Lewis, Irving Langmuir, ¿sí?, y además de la escala de electronegatividades de Linus Pauling. Bien, hemos hablado también respecto al concepto, ¿no es cierto?, enlace, unión, ¿verdad?, unión de átomos, iones, moléculas mediante fuerzas de naturaleza eléctrica o magnética. Hemos hablado respecto al principio fundamental también, por qué los átomos se unen, por qué los átomos forman un determinado compuesto, ¿de acuerdo? Y también hablamos de los electrones de valencia, la notación de Lewis, también hablamos de la regla del octeto fundamental, una condición importante para que los átomos logren su estabilidad, y la clasificación en enlaces interatómicos e intermoleculares. ¿Listo? Muy bien, alumnos. Miren, algo importante que debe recordar el estudiante son los electrones de valencia. Sabemos que los electrones de valencia son aquellos que se encuentran en el subnivel S y en el subnivel P de su mayor nivel de energía, pero solamente para elementos representativos. ¿Qué quiere decir eso? Para elementos del grupo A de la tabla periódica. En consecuencia, si yo quiero saber cuántos electrones de valencia tiene un determinado elemento, tenemos que hacer su configuración electrónica. Y finalmente lo que vamos a hacer es sumar los electrones del subnivel S y los electrones del subnivel P para del mayor nivel, y de esa forma obtener el número de electrones de valencia de cada elemento. Ahora, estos electrones de valencia, como sabemos muy bien, se pueden representar mediante una notación de Lewis, ¿listo?, que consiste en la representación mediante puntos, mediante aspas, mediante asteriscos de los electrones de valencia de un elemento. Por ejemplo, no debemos olvidar, es importante que tengas en cuenta este cuadrito. Miren, un elemento del grupo 1A tiene valencia, un electrón de valencia, un elemento del grupo 2A, dos electrones de valencia, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, si tú te das cuenta, los electrones de valencia, la cantidad de electrones de valencia, depende del grupo al cual pertenece cada elemento en la tabla periódica. Pero ojo, solamente para elementos representativos, o sea, para elementos del grupo A. Como pueden observar ustedes, con respecto a la notación de Lewis, miren, si el elemento pertenece al grupo 1A y tiene un electrón de valencia, entonces lo representamos con un puntito. Si tiene dos electrones de valencia, con 2 puntos. ¿Qué sucede si el elemento tiene 6 electrones de valencia? Lo representa de esta forma, 6 puntos, aspas o asteriscos. Ahora, cuando quiera hablar de la valencia, ¿sí?, valencia es la capacidad que tiene un átomo para lograr su estabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Para que logre la configuración de un gas noble. En cuanto a un elemento del grupo 1A, su valencia es 1, un elemento del grupo 2A, su valencia es 2, un elemento del grupo 3A, su valencia es 3, un elemento del grupo 4A, su valencia es 4, y a partir del grupo 4A empieza a repetirse. ¿Listo? Entonces es importante también, ¿para qué, profesor? Para nosotros poder de esa forma formar un enlace químico entre dos átomos. Bien, es importante que el estudiante, que ustedes sepan que entre el grupo 1 y 2A hay pérdida de electrones, se genera una pérdida de electrones, un elemento del grupo 4 hacia adelante ganan o comparten electrones, y un elemento del grupo 8A, a excepción del helio, que tiene 8 electrones, son elementos estables. Y alumnos, importante entonces esa acotación. Bien, vamos a la clasificación del enlace. En cuanto a la clasificación del enlace, los enlaces se clasifican en interatómicos e intermoleculares, como pueden ustedes observar el esquema. En cuanto a los enlaces interatómicos, tenemos 3: el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Fundamentalmente, miren,
Cuando hablamos de los enlaces también forma parte de los enlaces intermoleculares, el enlace dipolo-dipolo, puente de hidrógeno, el dipolo-dipolo inducido, el ion dipolo y las fuerzas del HOND. Ahora, en cuanto al enlace iónico, alumnos, sabemos muy bien que es un enlace que se produce entre un metal y un no metal, ¿de acuerdo? Ahora, entre ellos se generan fuerzas electrostáticas. Entonces, este esquema que tú ves aquí corresponde a un enlace iónico. Profesor, en cuanto a un enlace covalente, se origina entre no metales. Y en cuanto a un enlace metálico, se origina entre metales. Así de fácil. Ahora, si nosotros hablamos de un enlace intermolecular, voy a hablar del enlace dipolo-dipolo, que significa unión, atracción entre moléculas polares. En cuanto al enlace puente de hidrógeno, se va a originar entre el hidrógeno y el grupo FON. ¿Qué significa FON? Flúor, oxígeno y nitrógeno. ¿Listo? El dipolo inducido se produce entre una molécula polar y una molécula apolar. El enlace ion-dipolo se produce entre un compuesto iónico y una molécula polar. Y las fuerzas de London son fuerzas que aparecen en cualquier molécula, sea polar o apolar. Sin embargo, predominan estas fuerzas de London en las moléculas apolares. Obviamente, para que se originen atracción entre moléculas apolares, tiene que haber una fuerza, un agente externo para que haga que estas moléculas se unan entre sí. ¿Listo? ¿Y cuál es ese agente externo? La presión. ¿Y alumnos? Bien, a continuación voy a clasificar los enlaces covalentes. Hemos dicho que el enlace covalente se origina entre átomos no metálicos. Ahora, el enlace covalente es normal cuando cada átomo aporta un electrón. Ahí tienes, miren, se representa con una raya, un segmento de raya, de línea. El enlace covalente dativo o coordinado es aquel donde uno de los dos átomos aportan el par de electrones. El enlace covalente polar se produce entre átomos diferentes, ¿sí? O entre átomos donde la compartición de electrones es desigual. Y además podemos identificarlo a partir de sus diferencias de electronegatividades, que debe ser mayor que 0 y menor de 1,7. En cuanto al enlace covalente apolar o puro, miren, la compartición es equitativa de los electrones y se produce entre átomos iguales. E incluso podemos decir que un enlace covalente apolar se produce entre átomos con igual electronegatividad. En cuanto al enlace covalente simple, se comparte un par de electrones, donde puede ser el enlace normal o puede ser dativo. O sea, un enlace simple puede ser normal o puede ser dativo. En cuanto a los enlaces múltiples, tenemos enlaces dobles, ¿sí? Donde se comparte dos pares de electrones. De esta forma lo representamos con dos rayas, dos segmentos. Y en cuanto al enlace triple, se comparte tres pares de electrones. Es importante además que el estudiante sepa que en un enlace simple, sea normal o dativo, también se conoce como sigma. En un enlace doble tenemos un sigma y un pi. En cuanto a un enlace triple tenemos un sigma y 2pi. Y alumnos, eso es con respecto al enlace químico. Entonces, para poder aplicar esta teoría, voy a resolver un ejercicio de enlaces químicos. Por ejemplo, aquí tengo el ácido perclórico y el ácido hipofosforoso. Yo quiero hallar la estructura de Lewis, profesor. Yo te voy a explicar una técnica muy sencilla para que ustedes no tengan ningún problema en hallar la estructura de Lewis. Observa, tú sabes que lo primero que debemos hacer es elegir nuestro átomo central. Nuestro átomo central en este caso es el cloro. Ubicamos 4 átomos de oxígeno. Lo ubicamos de esta forma, miren, un átomo de oxígeno a mi derecha. Puedo ubicar un átomo de oxígeno a mi izquierda, como pueden observar ustedes ahí, ¿sí? La pizarra, un átomo de oxígeno en la parte superior, observa, y el otro átomo de oxígeno en la parte inferior. Ahí lo tenemos entonces ya distribuidos los 4 átomos de oxígeno. Además, como tiene un hidrógeno, lo podemos ubicar en cualquiera de los dos lados, de los 4 lados, ¿ya? Yo lo voy a ubicar a mi derecha, el átomo de hidrógeno. Listo, alumnos. Como te dije hace un instante, yo te voy a dar una técnica muy sencilla. Tú, una vez ubicado los átomos de esa forma, primero el átomo central, segundo los oxígenos y al final los hidrógenos,
sabemos muy bien nosotros que en cuanto al átomo central es una condición fundamental de que logre su octeto. ¿De acuerdo? Entonces el átomo central, en este caso el cloro, debe lograr su octeto. ¿Qué significa, profesor, octeto? Octeto significa que debe tener 8 electrones en su capa de valencia. ¿Y cómo lo hacemos? Mira, la técnica más fácil, más sencilla es la siguiente, alumnos. Que logremos que el elemento central logre su octeto de esta forma. Miren, como al lado derecho hay un hidrógeno, entonces a ese lado ubicamos un segmento. Ahí está. ¿Listo? Miren, ese segmento significa que el átomo está compartiendo ambos un par de electrones. Miren, hasta ahí ya tiene 2 electrones el átomo de cloro. Ubicamos el otro enlace a la parte izquierda con el otro oxígeno, el otro enlace con el otro oxígeno en la parte de arriba, la parte superior, y con la parte inferior. Observen, miren, se trata de completar el octeto con rayas. Ahí está. Si tú observas, el cloro tiene 8 electrones de valencia. Ahora, ¿qué hacemos? Ojo, primero ubica sus enlaces en forma directa, buscando el octeto. Por cada rayita hay 2 electrones. En total tiene el átomo de cloro tiene 8. Pero nosotros sabemos que el cloro, de estos 8 electrones, 7 son del átomo de cloro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Vamos a contar esos 7. Observa, primero empezamos de esta forma. Mira, en este segmento hay un átomo de cloro. En este segmento hay otro átomo de cloro. ¿Sí? Van 2. De los 7 van 2. Aquí hay otro, van 3. Aquí hay otro, van 4. ¿Sí? El cloro tiene 7 electrones de valencia. De los 7 solamente hemos identificado 4. Me faltarían 3. ¿Y dónde están esos 3, profesor? Los otros 3 están ubicados de esta forma. Miren. Ahí está, chicos, los 7 electrones de valencia del oxígeno. Ahora, tú sabes muy bien que como este par de electrones solamente está aportando el átomo de cloro, entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Aquí lo que va a haber es un enlace dativo. Ahí está, miren. ¿Listo? Enlace dativo. Bien. Ahora, lo mismo hacemos también con el otro átomo. Miren. Estos dos átomos, estos 2 electrones son del cloro. Entonces, también constituirá enlace dativo. Miren, chicos. Ahí está. ¿Listo? Si nosotros observamos la cantidad de átomos del cloro, ya está completo, ¿no es cierto? Ya está completo. Entonces, miren, listo, ahí está. Ahí están los electrones del átomo de cloro. Ahora, lo que me queda es completar los octetos del oxígeno y el dueto del hidrógeno. ¿Y cómo lo completamos, profesor? Sabemos muy bien que los oxígenos deben lograr su octeto también. Por ejemplo, este oxígeno ya tiene 2 electrones, más los otros 2 que comparte con el hidrógeno van 4. Ubicas 2 electrones arriba de un oxígeno y 2 electrones hacia abajo del otro oxígeno. Lo mismo hago con los demás oxígenos. Este oxígeno ya tiene 2, le faltarían 6. 2, miren, 4, 6. Aquí. 2, miren, 4, 6. Más 2 que tiene ahí están los 8, ¿no es cierto? 2, ahí está. 4, 6. Más los 2 que tiene ahí están los 8. Entonces, alumnos, una forma, como te dije, bastante sencilla para poder hallar la estructura de Lewis. Y una vez hallada la estructura de Lewis, ya nosotros podemos determinar el número de enlaces dativos. Por ejemplo, ¿cuántos enlaces dativos hay aquí? Hay 3. Mira. ¿Cuántos enlaces covalentes normal hay? 2. 1, 2. ¿Cuántos electrones libres? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. ¿No es cierto? A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Listo. Entonces, alumnos, de esa forma puedes hallar la estructura de Lewis de cualquier compuesto. Vamos al siguiente. Observen. Sabemos que debemos elegir el átomo central, ¿no es cierto?
¿Quién es el átomo central en el siguiente compuesto? Es el fósforo. Miren, el fósforo. Listo, ya tenemos nuestro átomo central. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos entonces? Mira, como tiene dos átomos de oxígeno, ¿qué te parece si lo ubicamos de la siguiente forma? Un átomo de oxígeno a mi derecha, miren, y el otro a mi izquierda. Ahí está. ¿Listo? Ahora, como tiene tres átomos de hidrógeno, que es algo importante, alumnos. Cuando veas el hidrógeno con el fósforo, una vez ubicados los átomos de oxígeno, los átomos de hidrógeno lo ubicamos de tal manera que primero se unan con el hidrógeno, con el fósforo. Miren, ahí está. Caso contrario del anterior, ¿no es cierto? Primero los hidrógenos con el átomo central. Y si me sobra por ahí los hidrógenos, recién lo ubicamos frente al oxígeno. Miren, chicos, ¿ya? Entonces, repito, cuando tenemos los ácidos del fósforo, primero el átomo central, luego los átomos de oxígeno, ¿listo? Y comenzamos ubicando los átomos de hidrógeno por el átomo central. ¿Qué hacemos? Lo mismo que el caso anterior. Sabemos que el fósforo debe lograr su octeto. Ojo, el fósforo también debe lograr su octeto. ¿Y de qué forma, profesor, logrará su octeto? Miren, compartiendo acá, comparte 2. Listo, compartir aquí dos electrones. Ya, ahí está, compartirá 2 electrones. Mira, aquí 2 más, van 4. Aquí 2 más, van 6. Y aquí 2 más, van 8. Ahora, de estos 8 electrones, 5 corresponden al fósforo. ¿Dónde están, profesor, esos 5 electrones? Mire, ¿dónde están esos 5 electrones? Esos 5 electrones los vamos a ubicar de la siguiente forma. En este enlace, mira, en este enlace encontramos un electrón del fósforo. ¿Listo? Ahí está. En este otro enlace ubicamos otro electrón del fósforo. En este enlace otro electrón del fósforo. Y en este enlace otro electrón del fósforo. Miren, de los 5 electrones de valencia del fósforo, solamente hemos identificado a 4. ¿Y el otro dónde está, profesor? El otro electrón que le falta. Se sobreentiende que el otro electrón del fósforo lo encontramos en este punto. ¿De acuerdo? Entonces ahí están los 5 electrones del fósforo. 2, 4, 5. Ahora, como este par de electrones corresponden al elemento fósforo, ¿qué significa, profesor? Que este enlace es dativo. Ahí está. Ese enlace es dativo. ¿De acuerdo? Y lo ubicamos, le ponemos su flechita, por supuesto. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué hacemos luego, profesor? Los octetos de los oxígenos. Este oxígeno, por ejemplo, tiene 2. ¿Qué hacemos? Ubicamos 2 arriba, 2 al costado y 2 hacia abajo. Ahí está, los 8. Este oxígeno, 2 a la izquierda, que ya tiene hace rato, 2 con el hidrógeno, 2 hacia arriba y 2 hacia abajo. Esa es la estructura de Lewis, como pueden observar. Ahora, alumnos, aquí, por ejemplo, si me preguntaran cuántos enlaces apolares tiene, 2, ¿no es cierto? 2 enlaces apolares, ¿ya? ¿Y por qué, profesor? Porque el fósforo con el hidrógeno tienen igual electronegatividad. Y hace un instante te expliqué que los enlaces apolares se originan ya sea entre átomos iguales o entre átomos con igual electronegatividad, ¿ya? Muy bien, alumnos. Entonces, de esa forma se calcula, se determina la estructura de Lewis de un compuesto. Bien, chicos, continuamos con nuestra clase, esta vez para hablar de nomenclatura inorgánica. Y este capítulo de nomenclatura inorgánica te voy a explicar con 2 esquemas fundamentales. Pero para ello, recomendable que el estudiante sepa primero los estados de oxidación, como pueden ustedes observar, ¿ya? Ahí tenemos los 2 primeros cuadros de estados de oxidación, que me imagino que ustedes ya lo saben, ¿de acuerdo? Para hacerle recordar nada más. Y el tercer cuadro, tenemos aquí a los elementos anfóteros, ¿de acuerdo? Hay que aprender estos 3 cuadritos también. ¿Qué más necesitamos? Conocer los sistemas de nomenclatura. Sabemos que tenemos 3 sistemas de nomenclatura. Tenemos la IUPAC, la STOP y la tradicional. Pero por tratarse de óxidos, tenemos un cuarto sistema de nomenclatura, grado de oxidación. Miren, alumnos, ¿ya?
donde el grado de oxidación para que tú utilices uno de estos prefijos, tienes que sacar tu relación atómica, átomos de oxígeno entre átomos del elemento. ¿De alumnos? Muy bien. Mira, los dos grupos corresponden a las funciones hidrogenadas. Ahí tenemos ese cuadrito, importante. Fíjate, si tú combinas un metal con el hidrógeno, observa, vas a obtener un hidruro metálico. Metal más hidrógeno, hidruro metálico. Ahí tenemos la fórmula, ¿listo? Y lo podemos nombrar utilizando la IUPAC, la Stock y la tradicional. Sin embargo, si tienes un no metal, para combinarlo con el hidrógeno, observa, el no metal debe tener estado de oxidación negativo. Hidruro no metálico, en este caso, los no metales corresponden al grupo 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, estos hidruros van a depender del grupo del elemento al que pertenecen. Los hidruros no metálicos son especiales cuando pertenecen al grupo 3, 4 y 5. Su fórmula molecular lo tenemos aquí, no metal hidrógeno sub N, y podemos utilizar el nombre IUPAC y el nombre común. En cuanto a los hidrácidos, los grupos que sobran, que quedan, grupo 6 y grupo 7. Miren, H sub N no metal en estado gaseoso. Observen cómo lo nombramos uro de hidrógeno. Finalmente, si a un hidrácido lo disuelves en agua, le vas a conferir propiedades ácidas. Hidrógeno no metal en estado acuoso y como lo nombramos, ácido terminado en hídrico. Entonces, para formular un hidruro, ya sea metálico o no metálico, hay que tener en cuenta este cuadrito. ¿De alumnos? Muy bien. Nuestras siguientes funciones, oxigenadas. Igual, ¿no?, que el anterior. El metal con el oxígeno se une para formar óxido metálico. ¿Listo? Miren, el catión metálico con el anión óxido cruza sus cargas, donde los óxidos metálicos los clasificamos en básicos, neutros, anfóteros y dobles. En cuanto al no metal, al combinarse con el oxígeno forma óxido no metálico. Miren, alumnos, catión no metálico, anión óxido, cruzas tus cargas y obtenemos nuestra fórmula. Dentro de los óxidos no metálicos tenemos los neutros y los anhídridos. Si a un óxido básico lo combinas con el agua, mira, tú vas a obtener un hidróxido o llamado base, de esta forma. ¿Listo? Si un anhídrido lo combinas con el agua, vas a tener un ácido oxácido u oxiácido, cuya estructura está constituida por hidrógeno no metal y oxígeno. Pero dentro de los ácidos oxácidos tenemos 4 tipos, los polihidratados, poliácidos, peroxiácidos, tioácidos. ¿Cómo se obtiene un polihidratado, profesor? Combinando anhídrido más agua. Pero para ello ya ustedes lo tienen un cuadrito en el video anterior que yo les he proporcionado, ¿no es cierto?, en cada clase, y esos cuadritos los vamos a utilizar cuando tenemos el prefijo meta, piro u orto. En cuanto a los poliácidos, combinamos varios anhídridos con el agua. Para un peroxiácido, un tioácido, debemos ya tener formulados los ácidos oxácidos. ¿Ya, chicos? De manera que a un peroxiácido, a un ácido oxácido, le sumas un átomo de oxígeno. Y los tioácidos que se formulan sustituyendo átomos de oxígeno por átomos de azufre. Ahora, si ustedes observan el esquema, miren, si un hidróxido lo combinas con un ácido oxácido, obtienes una sal oxisal. Observen, para obtener esta sal oxisal, para formular una sal oxisal, previamente debemos tener formulado el ácido oxácido. ¿Y qué hacemos con el ácido oxácido? Le quitamos sus hidrógenos. Como tiene A hidrógenos y le has quitado A hidrógenos, su carga será menos A. En cuanto al hidróxido, me quedo con el catión metálico. Cruzamos las cargas y obtenemos nuestra sal oxisal, como pueden ustedes observar. ¿Ya? En cuanto a un hidróxido, y si combinamos con un ácido hidrácido, ¿qué obtenemos? Una sal aloidea. Miren, cruzamos cargas y nuestra sal aloidea será metal, no metal sub X. Entonces, alumnos, ese es nuestro repaso a grandes rasgos, te voy a decir, porque mira, imagínate, es todo un capítulo muy extenso de nuestro curso de química. Sin embargo, por razones del tiempo, ya te estoy dando de una forma muy sencilla, ¿ya? En cuanto a la formulación,
simplemente vamos a utilizar este cuadro. ¿Listo? En cuanto a la nomenclatura, utilizaremos los sistemas de nomenclatura. Ya, jóvenes, no olviden también que el estudiante debe conocer las reglas para hallar los estados de oxidación de un elemento en un determinado compuesto. Bien, chicos, eso es todo nuestro repaso. Espero que con este repaso hayas haber despejado alguna duda que hayas tenido, ¿ya? Y desde allá desearte suerte en tu examen bimestral. Gracias, chicos.